Bienvenidos a Alta Magia. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Nos volvemos a encontrar. Bueno, ustedes saben que cuando uno trata de llevar determinados conocimientos, la energía a veces se empieza a enrarecer. Hay peleas energéticas. No nos vamos a quedar en eso, pero hizo alguna fuerza para que nosotros el miércoles pasado no hubiéramos estado. Vamos a tratar de abordar hoy unos temas que los compañeros, los amigos y los hermanos de Alta Magia nos pidieron, ¿está? Bien. Primero vamos a hablar de la diferencia entre el libre albedrío y la voluntad. Me planteaban los otros días, bueno, es una amiga, una compañera, una hermana de hace mucho tiempo, que no vamos a explicar los detalles, pero a ver, la idea es, ¿hago bien o alguien hace bien en abandonar su libre albedrío? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. A veces, no sé si es el caso de esta persona en específico, ¿no? Pero yo voy a tratar de hablar para todos. Y después si algunas personas o alguna amiga, alguna oyente cree que hay algo que no está claro, me lo preguntan y trataremos de explicarlo. Muchas veces se confunde lo que es el libre albedrío con la voluntad. Cuando uno empieza por este camino tratando de ascender en conciencia, tratando de trabajar en forma espiritual para ser cada día mejor, que hay muchos compañeros que están en eso, ¿verdad? O sea, en una búsqueda de ser mejores cada vez y de servir al prójimo, de servir a Dios, al universo, para tratar de, entre todos, tener también una vida distinta, mejor, más positiva, más amorosa, más feliz, más amable. Entonces, ocurre que muchas veces yo les decía desde que empezamos a hablar este año, de cómo hay un error a veces que cometemos todos, ¿no? Cada uno a su manera, de confundir lo que es el ego con la conciencia del ser, ¿no? Con el ser. ¿Quién es? Yo soy. Estuvimos hablando todo el año pasado y las primeras reuniones de este año en relación a tratar de explicarnos bien qué es eso. O sea, el ego, nosotros hablamos del ego como punto focal de conciencia, que puede ser más grande o más chico. Cuanto yo más agrando mi punto focal, más integro los puntos focales de los demás, entonces mi punto focal de conciencia se agranda. Nosotros a eso le llamamos ego con mayúscula o ego positivo. O sea, el punto focal de conciencia y el ego es lo mismo, ¿está? El problema es que siempre se ha equiparado lo que es el ego negativo, ¿está? El egocentrismo, el egoísmo, a lo que es el ego. Pero el ego es un punto focal de conciencia que puede ser más grande o más chico. Vos podés darte cuenta de cosas y podés no darte cuenta de cosas. Podés entender cómo ven los demás el universo o no, o solamente centrarte en vos mismo. A veces hay personas, decíamos, todas estas veces vamos sobre lo mismo, pero no hay más remedio, porque ahí está la llave, Y hay algunas personas que lo escuchan como una cosa rara, y si tendrá razón o tendrá razón, ¿no? Pero hay un tipo de conciencia que es la de las personas que solamente son conscientes de sus aspectos físicos. Después nosotros explicábamos que después empiezan a tener conciencia de sus emociones, ¿tá? O de sus energías, de sus emociones, después recién de sus pensamientos, después empiezan a ir más arriba y a empezar a ver por medio de esa empatía, el amor, a poder ponerse en el lugar del otro, entonces
tu conciencia se agranda porque empezás a ver cómo ve las cosas desde el otro punto de vista la otra persona que está ahí, en el acierto o en el error, ¿no? Que la otra persona puede tener un punto de vista equivocado también. Entonces, nosotros empezamos a crecer en conciencia, y ahí, cada vez que crecemos, llegamos a lo que se llama una ascensión en conciencia. Es muy importante, si no, ustedes pueden leer el Vida Feliz, el Conocer la Verdad Libre, que les va a explicar, porque en base a esta idea primordial, derivan todas las soluciones de los problemas que tiene el ser humano. Pero claro, no vale de nada que yo lo conozca y toda la gente que tengo alrededor no lo conoce. Hay como, sobre todo en algunos grupos humanos, en algunos pueblos, en algunos países, un alejamiento de lo que es la espiritualidad. Hay toda una falsedad por ahí dando vueltas. Hay mucha cosa en internet para engañar. Ustedes saben que se venden muchos conceptos que son aparentemente espirituales, que no lo son. Y todavía encima tenemos ahora a muchas personas de diferentes religiones peleándose unos con otros a ver quién tiene la razón. Llegamos a el colmo de que ahora hay, por ejemplo, judíos que creen en Cristo, en Jesucristo, y están haciendo una guerra, pero una guerra así, tremenda, contra los cristianos de las iglesias y los cristianos del catolicismo, o sea, de Eicar, porque resulta que ahora los que no creían en Jesús, ahora creen en Jesús y reivindican, o sea, la originalidad de ese ser, o sea, es nuestro. Y están peleando, y hay muchas de las cosas que dicen que tienen razón. Si a ustedes les interesa el tema, lo tocamos. Hay muchas cosas en las que ellos hablan que tienen razón, pero hoy día, ¿tá?, no tenemos que estar peleando unos con otros para ver quién se lleva el trofeo, sino que tenemos que tratar de entender que tenemos que cambiar el paradigma. Y ninguna de las religiones, en realidad, ha entendido el mensaje de Cristo Jesús, o de Jesucristo. En realidad no lo entendieron. Algunas cosas se llevan bien, diferentes religiones llevan algunas cosas bien y otras que no están bien, ¿sí? Pero, a ver, ¿por qué fue que se lo llevaron a Cristo? ¿Por qué se lo llevaron? Se lo llevaron para cortarlo en pedacitos, como digo yo, ¿no? Para crucificarlo, etcétera, etcétera. El día, porque lo venían persiguiendo hace mucho tiempo, pero el día que él dijo, yo soy, el día que él dijo, antes de que Abraham estuviera, yo soy, entonces ahí blasfemia total, porque yo soy, según el libro del Éxodo 3:14, yo soy es el nombre de Dios, yo soy el que soy, yo soy. Entonces cuando él dice yo soy, bueno, esto ya es el colmo, esto fue lo último. ¿Tá? Lo agarraron de las mechas, lo llevaron, y lo llevaron los judíos, no digan que no, fue así. Después se lo dieron a los romanos. Entonces durante 300 años tiraron los cristianos a los leones y nadie los defendió. Ni los judíos cristianos, ni los no cristianos, ni los cristianos se pudieron, nuevos cristianos que no tenían por qué ser hebreos ni judíos, ¿verdad? Los nuevos cristianos, nadie los defendió. ¿Ah? Después del 325, con el concilio de Nicea, los romanos, o sea, el imperio romano se apropia de cosas, cambia cosas, ¿tá?, y hace que esa religión que venía creciendo, porque fíjense en esto, 220 años, ¿no?, tirando los cristianos
a los leones, y cada vez eran más. En cambio, las religiones en esa época de los romanos venían para abajo, cada vez peor. Entonces, como el imperio necesitaba una religión, dijeron, bueno, tomamos esta, pero vamos a cambiar tales y tal cosas. Hay símbolos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que no son cristianos. Incluso hasta hay símbolos que vienen del antiguo Egipto. ¿Tá? Pero que hayan cosas que hayan sido deformadas, no hace que no reconozcamos otras que son verdad. Entonces, una de las cuestiones que hay es que hay gente de religiones o gente New Age o gente que cree en otras cosas que no ha leído las enseñanzas de Jesús. Y realmente lo que importa, más allá de las religiones que han hecho, que no han hecho, son las mismas enseñanzas del Maestro Jesús. Porque son hasta metafísicas, o sea, son enseñanzas morales, están en todos los planos, ¿no? Son enseñanzas morales, enseñanzas de vida, enseñanzas metafísicas, religiosas, te van a ayudar a entender una cantidad de cosas que si no después no las entendés. Hay muchos conceptos que vienen dados incluso hasta de afuera de la tierra, ¿no? Hay compañeros, hay amigos, hay hermanos que han escuchado algunas teorías por ahí que capaz que para extraterrestres aplican, pero para la Tierra no aplica. Tengan cuidado con esto, porque la Tierra tiene su dharma y su karma, yo ya se los he explicado. La Tierra tiene su dharma y su karma. Los de afuera son de palo, es así. ¿Tá? Entonces, incluso teniendo buenas intenciones, alguno que puede ser de afuera de la Tierra, podría estar explicando las cosas de una manera que no aplican a tu vida, no aplican a mi vida, no aplican a la vida de los seres humanos. Entonces, de verdad que les aconsejo, lean, si ustedes quieren, otras sabidurías de otras culturas, pero recuerden que hay culturas que han estado en la Tierra que ya fueron. Nosotros venimos de lo que se llama la evolución de la raza adámica. ¿Tá? Entonces, aquellas cosas, aquellos vestigios de sabidurías que pueden venir de las eras anteriores, porque anterior a Adán y Eva había gente acá, había. ¿Ah? Para empezar con los Nefilim, famosos que están en la misma Biblia, ¿no? Habían otras civilizaciones, hubo otras civilizaciones. Entonces, muchas veces yo veo que hay como unas confusiones porque no se va al mensaje original, al mensaje que está mejor para nosotros, o sea, que aplica más a la evolución de esta raza adámica. Aplica más. Cuando entonces evitan leer los mensajes de Jesús, porque creen que están asociados a una religión. Y hay mucha gente que como que ya solamente de saber que es el líder o el maestro o el guía de una religión, ya no lo escuchan, no lo leen. Yo de verdad, les aconsejo que sí, que lo lean. Mire, hoy les vamos a hablar de algo, un ejemplo de algo que le pasó a Jesús, y va a contestar la pregunta inicial que me hacía la compañera. Hay que tener clara la diferencia, decíamos hoy, entre lo que es la voluntad propia, ajena, de Dios, o el libre albedrío. Cuando nosotros venimos a este mundo, necesitamos libre albedrío, porque nosotros vinimos a aprender. Entonces, ¿cómo aprendemos? Bueno, en el ejercicio, ¿no?, de elegir ir por un camino o por otro, voy de alguna manera eligiendo el orden
y la cantidad de enseñanzas que voy teniendo, de aprendizajes que voy teniendo. Yo puedo muchas veces elegir, otras que no, pero la mayoría de las veces, aunque sea en algo pequeño, yo puedo elegir. Y esas cosas que a veces nos parecen pequeñas, no son pequeñas. Bueno, ustedes saben aquello de que dicen los chinos de que si las mariposas baten las alas en Occidente, se mueve el aire en el Oriente. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros tomemos pequeñas decisiones que nos parecen que son intrascendentes, son muy importantes al cabo de un tiempo. Algo que es pequeñito en el universo empieza a crecer. Yo con esa decisión desplazo otras decisiones mías o desplazo incluso cosas que atañen a la gente que vive conmigo. Entonces, no hay posibilidades de estar encarnados y no tener decisión, no tener libre albedrío. Para no tener libre albedrío acá, en este plano, tenemos que estar muertos o ser un ente. Porque aun cuando no tomemos decisiones, como es un lugar donde hay polaridad, el no tomar decisiones es tomar una decisión. Yo no tengo libre albedrío, yo olvido mi libre albedrío y resulta que pasan muchas cosas por ahí, yo no hago nada y como yo no hice nada, que en determinada forma es como un lavarse las manos, hay una cantidad de consecuencias por no haber tomado una decisión. El otro problema que hay es que realmente cuando uno toma una decisión, aprende del acierto o del error. Pero para no tomar ninguna decisión, no tener absolutamente libre albedrío, tendrías que ser, no sé, como esta piedra acá, quieta. Pero tú no sos piedra, sos ser humano. Y fuiste hecho de determinada manera y tenés libre albedrío. Muy distinto es, ahora vamos a la otra parte, muy distinto es decir a Dios, a los seres, al universo, no quiero que se hagas mi voluntad sino la tuya. Renuncio a mi voluntad propia. ¿Ya? Pero si yo renuncio a mi voluntad propia y no se la doy al ser superior, a Dios, en este caso al universo, al Todopoderoso, a la conciencia superior, si yo no se la doy a alguien más, ¿en qué me convierto? En la nada. Una de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Son tres energías fundamentales, como los tres rayos, ¿verdad? La que nosotros representamos con la energía del azul es la energía de justamente la voluntad. La voluntad, el poder, la fe, la determinación, ¿verdad? La protección. Entonces, más allá del color, que después vamos a ver que hay otras personas que creen que estas cualidades están en el naranja, pero después vamos a ver, hay una explicación para eso. Pero, entonces, la voluntad es importantísima, importantísima. Representa a la energía de Dios Padre. Y nosotros, como estamos hechos a imagen y semejanza, ¿tá? O sea, imagen y semejanza no en lo físico, no en la carne, sino en el espíritu. Y la carne está en imagen y semejanza de nuestra individualización, ¿no? O sea que tenemos el alma hecha imagen y semejanza, o siendo parte, después vamos a discutir en eso, siendo parte de ese todo ser, y el vehículo, que es la parte más material, más física. Algunos filósofos creen que es la luz condensada, ¿sí? que se convierte en el cuerpo físico. Así que es imposible estar acá y no tener voluntad, que no haya ninguna. Alguna se tiene que manifestar. Si no es la tuya, tiene que ser la de alguien. Y si no es la tuya y no es la de un otro ser humano,
va a ser de alguien que esté por detrás del velo. Entonces, corres el riesgo, a no ser que le hayas dado la voluntad, tu voluntad, a la amada presencia de Dios yo soy, de ser tomado por un ser oscuro. Yo estoy tratando de contestar alguna de las partes de la pregunta que se me hizo, ¿no? Así que cuando Jesús estaba, vamos al ejemplo concreto, cuando Jesús estaba en el huerto, él sabía que lo estaban por llevar, y si lo llevaban lo iban a prender, lo iban a torturar, lo iban a crucificar, o sea, se caía de maduro hasta por lógica que eso iba a pasar, por todo cómo se había movido las cosas, y además, fíjense que si uno tiene intuiciones sobre el futuro, el maestro más que veía con claridad lo que iba a pasar. Así que estaba allí tentado por el, llámenle oscuro demonio, no importa. El maligno estaba diciéndole, mirá, te va a pasar todo esto, vos sabés bien por dónde vas, pero si me haces caso a mí, yo te voy a dar poder, te voy a dar riquezas, eso es el príncipe de este mundo, te doy todo el poder, ¿no? Y él no quería hacer la voluntad de este ser tan oscuro, pero habla con Dios y le pregunta a ver si puede pasar de él ese cáliz, o sea, esa cruz, esa experiencia tan dolorosa, a ver si podía evitarla, ¿tá? O sea, el libre albedrío Jesús ahí lo tenía. Él podría haber ido por un camino o por otro capaz, ¿tá? Sí, no quiero que me crucifiquen, hago lo mismo, me salgo volando y me voy, no sé, al Tíbet, ¿tá? Y me escapo de acá. Pero mi padre me dice que tengo que hacerlo, porque para probar el amor a cualquier costa, para probar el perdón y para probar la resurrección, yo tengo que primero morir. Pero sé que no me la van a hacer fácil, no es que van a venir y me van a pegar un tiro en la cabeza y ya está. Lo quieren hacer dudar, entonces para hacerlo dudar no se la iban a hacer tan fácil. La iban a tratar de pasar por esa disyuntiva entre, si me das bola a mí, decía, para los que no son de Uruguay, si me llevas el apunte a mí, si vas por mi camino, te doy riquezas, poder, todo. Eso decía el maligno. El padre decía, mira, la verdad, esto hay que pasarlo porque si no, no podemos probar nada de lo que vinimos a probar. Y él estaba teniendo que tomar una decisión. Entonces, ¿tenía libre albedrío? Claro que lo tenía. O voy para acá o voy por acá. Tenía libre albedrío. Ahora, ¿qué hizo él? Le dijo al padre, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quisiera que esto no pasara, pero pongo mi voluntad por encima, o sea, tu voluntad, perdón, por encima de la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ah? Entonces, cuando uno, en el determinado momento, después de haber pasado tantas cosas como pasamos algunos en la vida, ¿no? Situaciones complicadas, y haber visto muchas cosas de otras personas también, porque hay que ver que hay muchos de nosotros también que hemos trabajado en ayudar a otras personas, y eso se lleva como una carga a veces, porque no es lo mismo estar por ahí viajando, no sé, tomando sol en una playa que tratar de estar ayudando a los hermanos, al prójimo, en todos los problemas que tiene. Entonces, ¿hay libre albedrío? Sí lo hay. Pero en esas meditaciones hay algunas personas que creen, ¿ah?, que a veces los problemas que tenemos es precisamente por el libre albedrío, porque nosotros nunca terminamos de entender o de saber, porque no tenemos tampoco todos los datos, porque si nosotros tuviéramos todos los datos, nosotros podíamos tomar más decisiones correctas, pero muchas veces tomamos decisiones en base a los datos de los sentidos,
a lo que creemos, a lo que pensamos, a lo que sabemos y a nuestra ignorancia. Pero no hay manera de hacerlo de otra forma. No hay manera de hacerlo de otra forma. Entonces, renunciar al libre albedrío no nos soluciona nada a nosotros, ni es tampoco una prueba que nos quiera poner o Dios o el destino o hay muchas personas, y no sé si es el caso de los que están escuchando, ¿no? Pero creen que renunciar al libre albedrío significa renunciar al ego, visto como egocentrismo o egoísmo, ¿tá? Cuando en realidad nosotros tenemos que seguir tomando decisiones, en el acierto o en el error, hasta que por medio del aprendizaje nuestra conciencia se vuelva cada vez más grande. Y a lo que nuestra conciencia se vuelve cada vez más grande, nos integramos al divino ser. En la medida, porque esto es un proceso que nos puede llevar la eternidad, o sea, cuando nosotros vamos creciendo en conciencia, Dios siempre va a ser más grande que nosotros. Entonces, por más que nosotros creamos que estamos renunciando al ego como algo acertado, es acertado si creemos que el ego es egoísmo o egocentrismo, ¿tá? Si nosotros pensamos que nos creemos los dueños de la verdad, entonces como yo me doy cuenta que no soy la dueña o el dueño de la verdad, entonces renuncio a tomar las decisiones. No va por ahí. Va porque nosotros tenemos que seguir tomando esas decisiones en el acierto o en el error para aprender de la experiencia y aprender del acierto y del error. Entonces nuestra conciencia, nuestro punto focal de conciencia se va ampliando. Y en la medida que nuestro punto focal de conciencia se va ampliando, nuestra voluntad y la de Dios se hacen una. Que es a lo que las personas que no tienen una gran espiritualidad le temen. Porque piensan que cuando nos morimos, con el cuerpo físico nos morimos, nuestra voluntad se diluye, desaparece. Entonces, como no piensan que esa voluntad desaparece, no somos nada. No es así. Nosotros podemos seguir teniendo conciencia y el deseo, vamos a llamarle voluntad como deseo, en ese caso ascendido, coincide con el de Dios, porque estamos dentro de Dios. No hay manera de que quieramos algo distinto. Entonces, la voluntad la voluntad es una, y el libre albedrío con Dios, y el libre albedrío también. Porque ambas conciencias se vuelven una, entonces no hay manera de que una quiera una cosa y otra. Además, si estamos inmersos en la conciencia de Dios, ya dijimos que la conciencia divina, la conciencia uno, yo soy el que soy, yo soy, ¿se acuerdan? Eterna, es sobre todo un lugar donde lo que se vive es dicha. No hay lugar al error, no hay lugar al sufrimiento, se vive en dicha. Yo les conté también, y esto sería otro tema, pero conexo, ¿no? Que hace muchos años, allá por el año 2000, yo tuve un sueño lúcido en el cual estaba como abajo me llevaba como un ser, un ángel, no sé. No. O sea, es como un ángel, pero yo no le vi alas, ¿no? O sea, así me llevaba a un lugar como si fuera el espacio exterior, pero en ese lugar no era que se veía todo negro y estrellitas, no. Si te digo qué color era, te miento, no lo sé, no podría decirlo. Lo que sí sé es que el aro, como una especie de aro, entrabas como si fuera en una esfera azul, pero cuando estabas ahí adentro, que ahí sí se veía bien azul, veías una esfera blanca.
y vos podías entrar a esa esfera blanca. En algún momento cuando hay un eje de ordenadas y me decían X, Y, acá estás vos, tú estás acá, en esta conjunción de tiempo y espacio, esta sos vos. Y ese eje de ordenadas medio que daba vueltas por ahí hasta que se encuadraba a la esfera. Cuando el camino iba derecho al centro de la esfera te empieza a chupar, ¿tá? Se siente realmente como si sos succionado hacia adentro, y lo que era un eje de ordenadas X, Y, se empieza a hacer una cuerda, una forma de cuerda, y después entras adentro. Cuando estás adentro, todo lo que vos pensás, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que pensé en uno de mis hijos, en mi hijo mayor, instantáneamente hice ¡zup! Y estuve de frente a mi hijo mayor, cara a cara, pensando cosas con él, ¿no? O sea, telepáticamente. Después pensé en otra persona y fui instantáneamente y me quedé. O sea, era instantáneo las cosas, pero yo pensé en personas, no pensé en cosas. Instantáneamente yo pensaba en alguien y ahí iba. En un momento pensé en alguien que no estaba dentro de esa esfera y ¿qué ocurrió? Cuando yo puse mi atención en alguien que estaba afuera, salí para afuera. Se me ocurrió pensar algo que hizo que yo fuera para afuera. ¿Ah? Entonces, ¿a qué voy? ¿Saben lo que se siente ahí? Se siente una dicha tan infinita, tan grande. ¿Vieron cuando uno está enamorado, que está, ay, que una cosa, no sé, espero que todos hayan estado enamorados alguna vez en su vida? Todo por adentro, y las mariposas, y divino, y que no sé qué, y te parece que estás en una felicidad así, total. Bueno, imagínense eso, más fuerte en cada una de las células, atravesando todo su ser, no como una cosa por adentro, atravesando todo su ser. De una dicha indescriptible, esa sensación. Y cuando me desperté, seguí sintiéndolo, se me fue bajando de a poquito esa sensación tan fuerte, tan fuerte. O sea, parecía que mi cuerpo era de un elemento luz o algo así, ¿no? No sentía peso, no sentía dureza, pero la emoción estaba ahí. Estuve como un día y algo, perdiéndolo de a poquito, pero lo seguí sintiendo. Y cuando caminaba parecía que no caminaba, ya me daba como un poquito temor, no temor, pero aprensión, no sé, ¿viste? Iba con cuidado porque parecía que no pisaba el piso. Entonces, cuando ahí estamos, eso parece como que nosotros ascendimos de alguna manera, ¿no? Este es un lugar como ascendido, o sea, el cuerpo está más sutil, tenés poderes. El tema de ahí, en donde estoy yo, en donde pongo mi atención, ahí estoy yo, en eso me convierto, ahí era instantáneo, donde vos pensabas, ahí estaba, con quién pensás, ahí estaba. ¿Tá? Sin embargo, la elección tampoco la habías perdido ahí adentro, porque yo elegía con quién tenía que estar, ¿comprenden? O sea que en los diferentes planos también seguís eligiendo. Entonces, si nosotros vemos el libre albedrío de esa manera, como una elección, no tiene por qué ser, además, otro tema, no tiene por qué ser una elección entre el bien y el mal. También puede ser una elección entre diferentes ocasiones del bien. Nos han metido tanto en la cabeza, porque esto viene desde la época de la caída del hombre, ¿no? Sí. Cuando a eso de la Biblia, ¿no? Comerás, bueno, del árbol, del fruto, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Tá? Ahí, cuando nosotros empezamos a pensar que hay dos opciones, el bien y el mal, o sea, la vida y la muerte, el frío y el calor. O sea, cada vez que yo pienso en los opuestos como algo que existe, cuando en realidad lo que existe es el bien, y la única manera de pensar distinto al bien es negándolo al bien.
Entonces, cuando yo niego el bien, en este plano estamos hablando, ¿no? Tercera dimensión. Cuando yo niego el bien, como acá no hay manera de no manifestarse, si yo nego el bien, ¿qué ocurre? Me agarra el mal y me hace club, club. O sea, si yo nego el bien, voy a manifestar el mal. En cambio, si yo sé que todo es bueno, que todo es posible, dentro de la bondad y de la dicha, y que cuando, a pesar de que ascendés, ahí adentro también podés pensar, elegir con quién estar, qué hablar, qué hacer. Entonces, tampoco ahí perdés la elección. Y hay muchas cosas que hacer dentro del bien. Los metafísicos creen, o creemos, en que la luz, ¿tá? Podríamos llamarle como fotones, o sea, información que va en los fotones. Yo pienso y es ese pensamiento que yo estoy emitiendo en este momento queda cargado en el éter, queda cargado en la luz. ¿Tá? Y la luz se descompone en diferentes longitudes de onda y esas longitudes de onda tienen diferentes cualidades de la luz entera. ¿Tá? Entonces, el azul tiene unas cualidades, el amarillo, el rojo, el verde, el naranja, el violeta y muchos más colores que existen según los planos. Entonces, nosotros podemos aprender de las diferentes cosas en forma positiva. No tengo por qué aprender de la negación. Por ejemplo, ¿cuál sería la negación del azul? El azul es poder, fuerza, dominio, determinación, protección y voluntad. ¿Cuál sería la parte oscura? El no tener voluntad. El no tener voluntad no es algo positivo, es algo negativo. Entonces, cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, yo sé que a algunos les va a ser fácil y a otros va a estar difícil entender lo que estamos hablando hoy. Pero por lo menos hay una manera distinta de pensar para esas personas y se abren a la posibilidad de que esto pueda ser así. ¿Ah? Entonces, vamos a tratar de alguna manera de entender esto otro que les voy a contar. Cuando estas cosas yo las empiezo a entender y a practicar, que sería buenísimo que hubieran muchas más personas, que si no, no vamos a poder cambiar, si no tenemos un quantum, una energía, una cantidad de energía suficiente para que cambie la sociedad, para que cambie nuestro mundo, no lo vamos a lograr. ¿Ah? Y si no lo logramos, porque ahora se cerró la cuenta bancaria, o sea, se cerró. ¿Ah? Ahora, o nos arreglamos y saltamos y ascendemos, o se destruye mucha de lo que hoy hay. ¿Ah? Si nosotros empezamos a entender estas lecciones y a practicarlas, ¿no? Entender la diferencia entre el libre albedrío, la voluntad, lo que es la conciencia, la conciencia, qué es en realidad un punto focal de conciencia y qué es el ego en realidad, que no tiene por qué ser negativo. En la medida que yo estas cosas las aprendo y las puedo interiorizar, voy a tomar o a recibir lo que se llama el cetro de poder. ¿De poder sobre qué? Sobre mí mismo, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones. Entonces, cuando yo tomo el cetro de poder y me doy cuenta que realmente soy poderoso, ahí agarro el cetro con las dos manos
y voy a Dios Padre y le digo, toma, ahí dejo mi voluntad, porque sé que la tuya es mejor. Por más que yo hice todo lo mejor que pude, sé que tú sabes más y ahí lo dejo. Pero no se puede poner a los pies de Dios algo que todavía no tenés. Primero, el cetro de poder. Y ahí cuando yo veo que, mamita, ¿no? Que pienso en algo y lo logro, que tengo que tener cuidado con mis pensamientos porque son poderosos, domino mis emociones, domino una cantidad de cosas que dependen de mí. Empiezo a ser realmente una persona que entiende determinadas leyes que nos guían y llega un momento N en el cual tengo que tomar una gran decisión y por más que yo sé que sé una cantidad de cosas, tengo que agarrar y decirle, a ver Dios, vos sabés más, pero tengo que haber trabajado en mí mismo y no es renunciando tempranamente al libre albedrío, que yo lo voy a poder hacer, porque el libre albedrío lo tengo para poder, de alguna manera, aprender en este plano. Cuando estemos por ascender, Dios mediante, y ascendamos todos juntos, queridos hermanos, que nos hayamos portado bien y que las últimas lecciones evidentemente nos van a tener que ayudar del otro lado, porque es casi imposible ascender. Hay seres contados con los dedos de la mano que han podido hacerlo. Pero bueno, hay, como yo digo, franquicias. Si bien ahora estamos pasando por un momento complicado, difícil, donde las fuerzas malignas están completamente a sus anchas, también hay franquicias. Es decir, persevero, y van a ver que nos van a ayudar y vamos a poder ascender a ese lugar o a esa nueva tierra, a ese lugar que está prometido como una nueva tierra y un nuevo cielo, ¿no? Donde se siente realmente una felicidad que nos traspasa y eso, claro, eso yo espero que ustedes puedan pedir ir a ese lugar y que vayan, que los dejen ir, porque un minuto, un segundo de estar ahí ya te vale la pena cualquier otra cosa que hayas vivido de dolor o de sufrimiento en esta vida. Bueno, vamos a ver si podemos ir con el otro tema. Por ahora, los dejo por acá.